Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. Carlos Eduardo Reina, que dejó el movimiento 28 de junio y se va a conformar el movimiento que el próximo 4 de febrero lo va a anunciar con bombos y platillos y que va a participar en primarias del Partido Libertad y Refundación. Pero deja una duda, don Carlos Eduardo Reina. Él todavía no se proclama como precandidato presidencial. Él dice que no sabe a quién va a escoger la dirigencia del nuevo movimiento como precandidato presidencial. Deja dudas. Escúchalo. Pero el movimiento, la nueva corriente que están haciendo al interno del Libre, el 4 de febrero tendrá su primera conferencia de prensa y presentaremos parte del equipo que nos está acompañando a nivel nacional y anunciaremos que se han decidido algunos temas importantes. Nosotros somos una corriente que tendrá su propio candidato. Me están proponiendo a mí como candidato, pero pronto se anunciará si se acepta, mejor dicho, si se da o no la candidatura en este momento. Me refiero no poniendo en duda que vamos a participar ni que no voy a ser candidato, sino si me van a proponer a mí como candidato a la corriente. Es muy probable. Sí, ya no soy militante del M28, es parte de la renovación de nuestro partido. Bueno, ¿cómo le caerá esto a la dirigencia que acompaña a don Carlos Eduardo Reina? Bueno, porque si él es enfático que va a ser precandidato, cuando le entrevistan que diga, hombre, yo voy a ser el candidato del nuevo movimiento y voy a participar en primarias. Pero ahí está que dice que va a esperar si lo eligen a él o no. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces el próximo 4 de febrero. Mientras tanto, tengo en línea telefónica al abogado Rafael Virgilio Padilla. Antes de preguntarle sobre el tema del ingeniero Salvador Narrala, sobre estos 17 millones de lempiras que acusa doña Marlene Alvarenga, que no se saben, que se perdieron de las arcas del PAC, yo le voy a poner estas fotografías, mire usted. ¿Por qué? Yo le pregunto a don Virgilio Rafael Padilla, ¿qué hace usted en estas, bueno, algunos dicen que son misas negras, reuniones privadas, con el popular Gilberto Grillo y con don Carlos Eduardo Reina, que platicaban, abogado? Muy buenas noches, Ramón. No, Carlos Eduardo y el Grillo son compañeros de la oposición. Yo quiero ratificarle a la opinión pública que nosotros no pertenecemos al Partido Libre, somos amigos del Libre, somos parte de la coalición y ambos tenemos una visión social de la política. Nosotros somos amigos de ellos, no tenemos que ocultar la amistad histórica de hace muchos años. Carlos Eduardo es un buen amigo y se le respeta. Le deseamos éxito en su proyecto. Pero no es que le ofrecieron algo ahí, en el nuevo movimiento de Libre. No, nosotros estamos abocados a recuperar el control político del Partido Anticorrupción. Es Perfecto. lo que nos corresponde, vamos a llegar hasta el final y esperamos que el Consejo Nacional Electoral nos garantice la participación política. Ahora, don Virgilio Rafael Padilla, esta acusación de la abogada Marlene Alvarenga, que acusa directamente al ingeniero Salvador Narrala y a su grupo de desviar 17 millones de lempiras, lo dice ella, la abogada Marlene Alvarenga, ¿usted qué conocimiento tiene? Bueno, hemos estado declarando en los diferentes medios de comunicación que efectivamente el Partido Anticorrupción recibió una cantidad de alrededor de 14 millones de lempiras en concepto de deuda política. Dinero que manejó exclusivamente el ingeniero Salvador Narrala. Lo que corresponde es que el ingeniero Narrala liquide los gastos que hubo y devuelva el remanente del dinero a la señora Marlene Alvarenga como presidenta oficial del partido. No hacerlo es un acto bajo, es un acto escandalosamente incorrecto y nosotros invitamos a Narrala a rendir cuentas. ¿Y a dónde fueron a parar, abogados? ¿Dónde fueron a parar estos 17 millones de lempiras? Según lo que usted ha investigado. No sé. Yo no soy ni investigador privado, ni fiscal, ni juez. Yo no puedo señalar de corrupción a nadie, pero lo correcto, lo decente, es liquidar el dinero, rendir cuentas. Y por otra parte, decirte de que esperamos, que Salvador Narrala no se ha todavía recuperado
del impacto que tuvo de que Marlen Alvarenga le quitara el control del partido por un error de él. Es mentira que se robaron el partido anticorrupción. Salvador Narrala se resistió a ir a elecciones internas contra Marlen Alvarenga y pasó lo que pasó. El Tribunal Electoral reconoció la elección convocada por el mismo Narrala y él se quedó sin partido. Perfecto. Gracias. Muy amable, abogado, por atendernos esta tarde en Día Político. El abogado Virgilio Rafael Padilla. Siempre temas de libertad y refundación. Don Juan Barahona, diputado de Libre, ha dicho en las últimas horas que en una contienda electoral general es imposible que Libre logre ganar la presidencia de la República, que es obligatorio irse en una alianza de oposición. Estamos de acuerdo y nosotros no descartamos ninguna alianza con todas las fuerzas de oposición política, sociales y económicas para poder sacar la dictadura y gobernar y avanzar en el desarrollo del país. Este país hay que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo para sacarlo del fondo donde hoy lo tienen. Y eso solo se puede dar con una alianza de las fuerzas de oposición. En esa posición está Libre. ¿Usted cree que el Partido Libre por sí solo podría ganar las elecciones presidenciales? Podemos, pero muy bajo. Y una alianza tiene que ser un gane contundente, donde no haya ninguna duda. Y eso le daría más fuerza al presidente o presidenta que gane, porque tendría respaldo de mayor cantidad de... Bien, es lo que dice don Juan Barahona. Esta tarde hemos invitado al abogado Gustavo León Gómez, experto en temas jurídicos, y con él voy a platicar acerca de la partida prácticamente ya de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está, Lili? ¿Todo bien, abogado? Mucho gusto, todo bien, sí, gracias. ¿Cómo argumenta usted esto que ha pasado con la Maxi y que va a venir en Honduras en la lucha contra la corrupción y la impunidad? Sí, buenos días al pueblo hondureño, muchas gracias. Mire, esto siento yo era algo que se podía anticipar. Honduras ha venido enfrentando el germen de la corrupción y sus consecuencias desde hace más de 50, 60 años y se podría hablar que desde el siglo pasado y definitivamente durante este nuevo siglo. Es decir, que esas estructuras que posibilitan la corrupción y que tienen sus tentáculos dentro de las instituciones que deberían estar combatiéndola, no iban a darse por vencida fácilmente. Todos sabemos cómo se ha nombrado magistrados y cómo se ha nombrado fiscales, con excepciones honrosas, por supuesto, que siempre existen en nuestro país. Estas estructuras de poder económico y político han colocado en muchos casos, con excepciones, ¿verdad? Porque sí existen honrosas excepciones, han colocado a estas personas en estos cargos con la intención de mantenerse en esa situación de confort, que les permite en muchos casos no solo volverse impunes ante sus propias fallas, sino también proteger a aquellos que han posibilitado su posición. Entonces, en este momento se da una situación de tensión muy particular en el país, histórica, en la que el pueblo hondureño, siento yo, ha despertado y está clamando porque estamos en una situación de terrible desesperación, sí, en la que la gente se está yendo y por lo tanto reclama que un órgano como este, que se creó en una situación muy excepcional, tenga que irse cuando debería estar ocurriendo lo contrario. ¿Con la ida de la Maxi se pierde completamente la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras? No, yo pienso que no. En muchos casos estas situaciones de tensión no solo son reales, sino que necesarias. El primero que debe de estar convencido de la necesidad de continuar luchando contra la corrupción, porque por muchos años no se pronunció, es el pueblo hondureño. Y vemos un despertar en todas las clases sociales y políticas del país en términos generales, reconociendo el problema y tratando de enfrentarlo. Entonces, yo diría que no se pierde la lucha, pero definitivamente... ¿Pero deja dudas?
Por supuesto, porque al fin y al cabo el pueblo puede manifestarse como lo ha hecho. Disculpe, abogado, ¿era la MASI los colmillos y los músculos para luchar contra la corrupción en Honduras fuertemente? Mire, al final lo que aquí acaba ocurriendo y ocurre en muchos ámbitos es que dependemos mucho del apoyo internacional. Honduras, Centroamérica y en general Latinoamérica, con algunas excepciones, depende mucho del apoyo internacional. Es decir, a nivel local, Centroamérica, somos países de alguna manera que se manejan como feudos políticos y en los cuales al final necesitamos de la presión internacional por distintas vías para poder tomar decisiones que cambien el rumbo de lo que el país está viviendo. Entonces, la MASIC no era obviamente quien acusaba, habían fiscales muy valientes detrás de este esfuerzo. Sin embargo, al no tener el apoyo de la MASIC, al no tener, y en muchos casos, las competencias que traen fiscales reconocidos de otros países con mucha experiencia en el combate a este tipo de corrupción, que en muchos casos es sofisticada, pues efectivamente se pierde un eslabón muy importante de esta cadena. Perfecto. Vamos a la primera pausa, porque cuando regresemos, conozca la posición del gobierno sobre este tema. Y desde ya le lanzo la pregunta al abogado Gustavo León Gómez. Bueno, entonces ahora, ¿qué va a pasar en el país? ¿Qué hay que fortalecer para luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras? Después de la pausa. En el transcurso de la negociación con la OEA en la renovación de la MAXI, los tiempos no ajustaron y se complicó aún más cuando el gobierno le manifestó a la Secretaría General de la OEA que este convenio tenía que pasar por el Congreso Nacional. Este poder del Estado ya había concluido en su informe la no continuidad de la misión. Al no llegar a conclusiones, se le dijo adiós a la MAXI desde hoy. Así ha dicho Eval Díaz, secretario de la Presidencia, en comparecencia con el canciller de la República, Lisandro Rosales. Manifestaron que el gobierno fortalecerá su tratado con Transparencia Internacional para luchar contra la corrupción a través de profundas reformas constitucionales. En los próximos días se va a presentar un plan que permita que el pueblo hondureño conozca cómo vamos a seguir combatiendo la corrupción y la impunidad. Es importante recordar que Honduras celebró a través del presidente de la República un convenio en el segundo día de su mandato con Transparencia Internacional y ha dado muy buenos resultados. También hemos firmado con la iniciativa COST. Es una lucha permanente. Estamos de acuerdo que la corrupción y la impunidad son un flagelo para el pueblo hondureño. Ahora, yo le pregunto a usted, abogado Gustavo León Gómez, ¿va a ser suficiente esto que anuncia el gobierno una vez que ya no tenemos MAXI en el país, pero que todavía está UFESIC? Mire, yo diría que aquí aplica muy bien el dicho hechos y no palabras. Las decisiones que hay que tomar son decisiones trascendentales y una de estas tiene que ver con el nombramiento de magistrados que luego también participan de nombramientos de jueces y que al final son quienes acaban decidiendo estos casos de corrupción. El problema es que en Honduras estos nombramientos no han surgido en la mayoría de los casos de competencia o mérito profesional. Si en realidad el gobierno de la República quiere dar un paso que cambie la historia de Honduras, debemos ver un proceso de selección y nombramiento de magistrados idóneos. Lo que pasa, Ramón, es que a los grupos de poder político y económico no les gusta, se sienten muy incómodos al saber que tienen órganos de justicia que no pueden controlar. Entonces, esta ausencia de control y de poder sobre estos órganos de justicia les hace sentirse de alguna manera desamparados y entonces luchan por tener estos controles. Pero definitivamente, y el pueblo hondureño en muchos casos no lo entiende, pero hay que explicárselo, es en el Poder Judicial y por supuesto también en la Fiscalía en donde radica la solución del problema. Analícelo a través de la historia. ¿Quiénes han sido los fiscales generales de la República?
¿De quién han sido abogados privados? ¿Dónde está un expresidente que tenía un abogado privado en la Fiscalía General de la República y que ahora está siendo juzgado por situaciones de corrupción? ¿Por qué aquí en Honduras se le dieron cartas de libertad por medio del Poder Judicial? Ese es el problema. Entonces, si el gobierno quiere realmente hacer algo para cambiar la situación del país, lo vamos a ver cuando en el Congreso los diputados elijan magistrados independientes y competentes. ¿Qué tocó UFESIC en sus investigaciones? Encaminado a este análisis que usted está planteando aquí en Día Político en el tema de escogencia de magistrados y de jueces y de fiscales. Mire, esto funciona como un sistema al final. Tiene que tener fuentes de financiamiento, tiene que tener gerentes, esto es un sistema que funciona para que tanto el partido de gobierno como los otros partidos que han sido gobierno en el pasado, porque ninguno se salva, puedan mantenerse en el poder. Y ese poder deriva de la capacidad de financiamiento, porque al final los diputados, que son quienes eligen los magistrados y los fiscales y al Procurador General de la República y al Tribunal Superior de Cuentas, los diputados acaban obteniendo su financiamiento ¿de dónde? ¿De dónde vimos que obtenían su financiamiento los diputados? Entonces, claro, al tocar esas fuentes de financiamiento con un caso denunciado por la UFESIC, se les tocó una situación fundamental al sistema. Y claro, si no existe ese financiamiento, lo que va a acabar ocurriendo es que van a acabar llegando otras personas al Congreso Nacional de la República que no van a responder a los intereses de quienes lo financian. Para mí ese es el problema y lamentablemente eso dio al traste con la MASIC y nos quedamos, pues, como dije, sin un órgano que generaba un apoyo moral y también legal, de alguna manera, a los órganos locales de combate a la corrupción. ¿Qué se debe de fortalecer a partir de ahora para luchar con estos flagelos en el país? Bueno, la verdad es que es difícil en este momento replantearse la lucha contra la corrupción. Creo que la Fiscalía, el Ministerio Público tiene una oportunidad de oro histórica frente al pueblo hondureño para demostrar que algunos podemos estar equivocados, que el Ministerio Público es independiente. Sí debo decir que el Ministerio Público también tiene que actuar con responsabilidad, porque sabemos los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, sabemos que en muchos casos el Ministerio Público ha actuado de manera equivocada. Y eso también ha sido una de las justificaciones por las cuales muchos defienden la salida de la MASIC. El principio de objetividad en las investigaciones, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el principio de inocencia deben ser fundamentales para que cualquier actuación del Ministerio Público sea legítima y sea respaldada por la sociedad. Vamos a la segunda pausa porque el diputado Yavés Avillón, de Libre, que coordina el Frente Parlamentario de Apoyo a la MAXI, ha dicho en las últimas horas que en los próximos días a quien le va a tocar el turno de desaparecer como unidad investigativa contra la corrupción es a la UFESIC. Después de la pausa. El 1 de julio de 1823, luego de separarse de México, Centroamérica pasó a llamarse provisionalmente Provincias Unidas de Centroamérica y quedó conformada por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Estamos en vivo para TSI en Día Político. Lo que ha dicho en las últimas horas el diputado Yavés Avillón, porque él coordinaba el Frente Parlamentario de Apoyo a la MAXI. Él dice que el turno ahora le tocará a la UFESIC. Aquí la entrevista. Por la UFESIC puede pasar lo mismo que ocurrió en Guatemala. Cuando en Guatemala desapareció la CICI, pues prácticamente todo el circuito anticorrupción desapareció. Y ahora bien, estos fiscales, estos jueces anticorrupción que habían estado luchando en Guatemala, ahora son perseguidos por el sistema. Entonces, eso es lo que puede pasar en Honduras. Todos estos compañeros, estos jueces, fiscales anticorrupción pueden ser perseguidos por el sistema de corrupción del país. Si usted se mira, han estado en continuo ataque la UFESIC, el CNA, que es
parte de las personas que denuncian la corrupción y el caso del UFESIC que acusa. Obviamente esta gente no se va a quedar, como dicen, de brazos cruzados. Bien, que no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Usted cree que vaya a pasar eso? ¿Que vayan a perseguir a jueces y fiscales de la UFESIC? ¿O los que estuvieron ahí apoyando a esta misión de apoyo contra la corrupción? Mire, es fundamental que el Estado de Honduras provea seguridad y protección a las personas que han estado involucradas en esta lucha. Es necesario que las personas que se van a involucrar o que se han involucrado y que se van a involucrar a futuro sientan que el Estado los respalda. Por supuesto, pueden ocurrir situaciones peligrosas, este es un trabajo peligroso y a la gente que se está tocando es gente peligrosa. Entonces, definitivamente tenemos que tomar esas precauciones, no solo para ellos, sino para que también la gente que viene ahora a intentar seguir con este combate sienta que hay un incentivo para hacerlo y que el Estado no lo va a dejar desamparado ante cualquier posible situación de peligro. Bueno, mire, yo creo que su criterio de repente va acorde con aquellos que estaban siempre a favor de las investigaciones por actos de corrupción en el país. ¿Sigue siendo confiable el sistema judicial en Honduras, Aguado? No, el sistema judicial, y lo voy a decir con absoluto conocimiento y lo voy a decir con convicción, porque soy un abogado practicante que todos los días de oficio se dedica a esto, como un oficio diario. El sistema judicial hondureño no es confiable. El sistema judicial hondureño presenta muchísimas debilidades. Y le voy a dar un ejemplo del por qué queda demostrado que el sistema judicial hondureño no es confiable. En Honduras, el mismo Estado ha impulsado, por ejemplo, la figura del arbitraje comercial, que es básicamente juicios privados. Los resultados que se obtienen en este ámbito privado, que por cierto lo maneja muy bien la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y la de San Pedro, son completamente distintos en un ámbito de absoluta independencia. No se concibe que una parte llame por teléfono o pida una cita con un juez que es árbitro para platicarle del caso o para plantearle una situación. En el ámbito judicial encontramos todo tipo de problemas, desde incompetencia, porque hay mucha incompetencia, pero también hay muy buenos jueces y valientes, hasta básicamente un tráfico de influencias de gente que tiene los contactos para llegar a los jueces y magistrados y pedirles apoyo y con eso alejar la inversión y alejar las posibilidades de empleo para los hondureños. Por eso le digo, para mí la solución de todo el problema estriba en 15 personas idóneas, competentes, independientes, que ocupen los cargos de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿qué pasó en 2012? Habían 4 magistrados independientes, competentes, idóneos, y hubo que removerlos. ¿Por qué? Seguramente temieron que no iban a apoyar alguna posición jurídica. Y esta gente ahí está y hay que buscarla, ¿verdad? Porque vale la pena escuchar, sí, ¿verdad? Esta gente. Perfecto. Abogado, gracias, muy amable hoy. Ha sido un gusto. Al abogado Gustavo León Gómez por sus aportes técnicos jurídicos sobre este tema y su visión y análisis de la partida de la Maxi de Honduras. Hasta aquí Día Político. Buenas tardes.